Hermanos, muy buenas tardes. Hoy sábado 24 de julio 2021. Me ha tocado compartir la palabra el día de hoy, después de tener una incertidumbre bien grande en nuestro país, no solamente con la pandemia, sino en el ámbito político. Y sabemos que a pesar de todas las cosas que pueden estar ocurriendo y sucediendo en el país y por lo general en el mundo, sabemos que tenemos un Dios bueno y que debemos confiar en Él. Hoy día he titulado este compartir: Dios no divide, Él une. Si nos remontamos al significado de la palabra dividir, podemos ver que a lo largo del tiempo vemos que hemos aprendido diferentes significados y diferentes formas de usar esta palabra en sí. Un significado que me sorprendió mucho y que lo encontré en el diccionario es que dice establecer algo y una separación, o servir de separación entre dos o más personas o cosas. Y para estar seguros de que nuestro título nos quiere dar un mensaje poderoso el día de hoy, vayamos a la parte unión, ¿no? Unión. Veamos el significado de unión. Dice acción de unir o unirse. Puede ser juntar, combinar, atar o acercar a dos o más cosas, ¿no? Entonces, tenemos varios significados para unión y para dividir. Y en estos tiempos muy difíciles que estamos pasando estos días, como ya lo mencioné, no solo la pandemia nos ha tenido enclaustrado en casa, ¿no? Ha cambiado nuestra manera de vivir y nuestra manera de ver las cosas. Y no solamente eso, sino también que a muchos de nosotros nos ha afectado en varios aspectos de nuestro día a día. Nos ha afectado en nuestra forma de vivir, nuestra forma de relacionarnos en casa, nuestra forma de establecer nuestra relación con Dios, ¿no? En Primera de Corintios 10:13 nos pregunta este versículo si realmente está dividido Cristo. En el 10 dice: os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongáis de acuerdo y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. En el 11 dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Entonces, vemos con mucha inquietud este versículo, ¿no? Y remontémoslo a nuestra actualidad actual. Así como nos habla el Señor de que
eh, decimos, ¿no? Cada uno dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas o yo de Cristo. Hemos escuchado también a lo largo de estos últimos meses eh, que como país estamos divididos, ¿no? Que hay una gran fragmentación. O sea, hay una gran división entre nosotros. No estamos unidos en un mismo sentir ni parecer. Y eso nos está afectando como sociedad. Estamos viendo contiendas y enfrentamientos. Y por estar muchas veces prestando atención y enfocándonos en estas contiendas o en los videos que nos pasan o nos comparten en las redes sociales, estamos desviando nuestra mirada y nuestra relación con Dios. Debemos concentrarnos en nuestra relación con Él y unirnos en el amor de Cristo. Dejar nuestras diferencias al lado. Y en esto de dejar nuestras diferencias al lado, hermanos, sabemos que vivimos tiempos cada día más difíciles. Y el amor de Dios cada día se va perdiendo más. Por suma curiosidad, analizaba un poquito algunas biografías de estos personas que están postulándose al Congreso o en la línea política, y muchos ponen ateos en la descripción de su forma de describir su religión o su grado de creencia de Dios. Entonces, es indudable, hermanos, que como dice en la palabra, ¿no? Que la maldad de muchos se agrandará. Igual va a pasar, igual está pasando en estos días. Estamos dejando a Dios, sacando a Dios de nuestras vidas y concentrándonos en todo lo que no nos edifica y lo que nos divide como sociedad y como país. En 1 Corintios 12:25 nos dice, para que no haya división en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Qué hermoso, hermanos. ¿Cómo nos gustaría poder escuchar que realmente estamos en un país donde el cual todos se preocupan los unos por los otros? Pero sabemos que eso no es así. Y nosotros debemos hacer un compromiso con el Señor y orar por ellos. En la palabra dice que Dios es amor. Y eso lo vemos claramente en el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Y ese amor que Él nos da como sus hijos, debemos transmitirlo y pasarlo, no solamente entre nosotros, hermanos, miembros de la congregación, sino también entre nuestros vecinos, nuestros familiares, incluso hasta nuestros compatriotas. El Señor no quiere división en nuestra iglesia, en nuestras familias y en nuestro país. Pero lamentablemente, a veces, hermanos, hay muchas formas distintas de pensar y de ver la vida. Aún así, dentro también del cuerpo o de nuestra propia casa, nuestra propia iglesia, nuestra propia trabajo o centros de estudios, hay posturas, ¿no? Egos y situaciones que nos llevan a tener posturas diferentes
y en vez de unirnos en un solo puño, dividirnos. Vemos que hay muchos grandes hombres en la Biblia que buscaron entablar una relación de seguimiento y unidad con el Señor. Tenemos el ejemplo de José, el ejemplo de Daniel, incluso de David, ¿no? Sadrach, Mesach y Abednego, el mismo Job, ¿no? Que a pesar de todas las pruebas que pasó, él buscó entablar una relación genuina de seguimiento, de vida en Cristo y de unidad con Él. Y Dios, como buen Padre, ha sabido recompensar a los que le honraban con su vida, con su tiempo, con su servicio. Y me pongo a pensar cuántas veces he sido ingrato con Él, infiel con Él, y he distraído mi vida o mis ojos o mi mirada de su camino y de su palabra sobre todo. No solamente con temas laborales, sino también, como les mencionaba, hoy en día, temas políticos, ¿no? Tenemos, y esto me pasa mucho a mí, tenemos un montón de estudios bíblicos que nuestra iglesia, por la gracia de Dios y con mucha generosidad, nos ha puesto en nuestras vidas para poder estudiarlo, para poder crecer en nuestra relación como cristianos, ¿no? Por ejemplo, el estudio bíblico de Génesis o Apocalipsis. Y sin embargo, y lo digo por mí, prefiero quedarme sentado viendo las noticias, viendo lo que está pasando en la actualidad, en vez de entablar esa unidad y esa relación con el Señor. En Marcos 3:25 dice, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y el principal reflejo de nuestras vidas, hermanos, está en nuestra casa. Nuestra relación con nuestras esposas, nuestros hijos. A veces nuestras esposas o nosotros queremos ir a buscar al Señor. Y nuestra carne nos jala a ir a buscar las noticias. Y eso no puede permanecer, hermanos. Nuestras casas no pueden estar divididas. Seamos testimonio en nuestra casa. Edifiquemos. Llevemos siempre el mensaje que Dios nos enseña en su palabra. Busquemos un espacio para orar, leer la palabra y tener y ya que no podemos tener reuniones presenciales, tengamos un compartir entre nosotros, un devocional. Portémonos bien en nuestras casas, con nuestros vecinos, y demos el lugar que corresponde a nuestros padres, familiares. Cimentemos nuestra casa sobre esa roca, hermanos, que es Cristo Jesús, el pan de vida. Yo les aseguro que organizándonos un poco y con disciplina, nuestra casa no va a estar dividida. Y esto va a ser una bendición para nosotros. Porque Él claramente lo menciona acá en Marcos, dice, no puede permanecer, no puede haber una casa dividida en el Señor. Dios es claro, hermanos. Hay un montón de versículos que nos habla acerca de división. Y lo que Dios habla claramente
de esta partición. Si me acompañan a Tito 3:10, dice, al hombre que cause divisiones, ¿qué creemos que le pueda pasar? ¿Qué dice Dios? Después de una y otra amonestación, deséchalo. Hermanos, Dios es claro, pero también es amor. Nos dice, después de una, dos, tres, ¿cuántas oportunidades nos va a dar, nos está dando en nuestras vidas? ¿Cuántas oportunidades nos da de enmendar lo malo? De quitar al viejo yo de nuestras vidas. Y aún así, cometemos a veces las mismas fallas, las mismas faltas, los mismos pecados. Una y otra vez. ¿No? Pero Él soberanamente, ¿qué nos dice? Ok, puedo ser amoroso contigo y te doy chance una y otra vez. Pero después de varias amonestaciones, deséchalo. Dios nos estaba diciendo claramente que a Él no le gusta la división. Y nos está hablando claramente en la palabra. Aún así pequemos, hermanos. Siempre tenemos las puertas abiertas de Dios para pedirle perdón por nuestras malas acciones. Pero si sabemos que esto no debemos hacerlo y aún así las hacemos, no tomamos conciencia de la magnitud de nuestro pecado, aún teniendo la enseñanza de Dios. Y el Señor nos va a amonestar. Y yo creo, hermanos, que en realidad a nadie les gustaría eso, ¿no? Entonces, hermanos, seamos esos hombres de Dios, hombres integradores, fieles a nuestro Señor, amorosos con nuestro prójimo. Como dicen en su palabra, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Yo sé a veces que es difícil, pero pongamos en práctica, interioricemos ese mandamiento que nos mandó el Señor, que nos amemos unos a otros como Él nos ama cada día. Y así no seremos desechados, hermanos. Y nuestra casa va a ser una casa de bendición, no solamente para nosotros, sino también para nuestras casas, nuestras familias, nuestros vecinos, incluso hasta nuestro distrito. Y si sumamos y nos unimos como hermanos en una sola fuerza, una sola voz, en un solo clamor al Señor, podemos incluso hasta ser de bendición para nuestro país. Y yo me remontaba a la vida de Salomón, ¿no? Y sabemos que Salomón probablemente es uno de los reyes más sabios que hemos tenido en la Biblia. Tenía una relación con Dios en un momento muy buena y grande. Y probablemente haya sido uno de los mejores reyes que debemos tomar como ejemplo. Pero cuando él muere, ¿no? Y además, perdón, era un rey muy preocupado por su pueblo, por su gente, como se dice. Pero cuando él muere, el reino se divide y empiezan a venir malas cosas.
para su reino. Porque simplemente quitaron a Dios de sus vidas, ¿no? Entonces, todo lo bueno que había sembrado Salomón, al morir, empieza esa división, ese conflicto, esa desunión, ¿no? Y eso no le gusta a Dios, hermanos. Eso, la verdad, teniendo el ejemplo de Salomón, cómo no, en vez de tener un continuismo, se dedicaron a entre ellos dividirse y querer cada uno jalar agua para su molino. En Ezequiel 37, 15, 18 nos dice: Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José. Palo de Efraín y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Hermanos, nuevamente nos habla el Señor de unirnos como una sola fuerza, como un solo puño, como una sola iglesia, y que levantemos nuestra voz. En Mateo 19, 6 nos dice un versículo muy profundo para nosotros, los que estamos casados, los que nos hemos unido. Dice, ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hermanos, vemos cómo Dios nos muestra su bondad y su misericordia y nos habla claramente. No nos habla de unirnos como país, unirnos como iglesia, unirnos en sociedad, sino también unirnos en santo matrimonio, como esposos, como una sola carne. Y que esa división no venga nunca de nosotros, del hombre, de nuestra carne. Por más dificultades que pasemos, por más desavenencias que tengamos, fundemos nuestra vida sobre la roca. Seamos esos cordones de tres dobleces. Hombre o esposo, esposa y Dios en el centro. Y eso no nadie lo va a destruir. Ni siquiera el hombre lo va a poder separar. En Santiago 4.1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Una y otra vez, hermanos, Dios nos habla, nos enseña. El divisionismo viene del hombre, no de él. Viene de nuestro ímpetu, de nuestras ganas de querer obligarte a hacer algo, de quererte instaurar o de quererte hacer adoptar nuestras conductas o nuestras decisiones. Aún así, cuando sabemos que no todos somos iguales y pensamos de la misma manera, nuestras pasiones son las que, y nuestras actitudes nos hacen combatir entre nosotros. Entonces ya sabemos que de ahí vienen las guerras, los conflictos, los pleitos, diferencias. Hermanos, en Santiago 4.11 dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano
y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Hermanos, Dios nos está dando un mensaje muy fuerte en estos días. Sabemos que hemos estado nosotros mucho tiempo separados y cada uno está en su casa y probablemente ya no nos congregamos como antes o no vemos personas que antes veíamos, nuestros círculos más íntimos o nuestras personas más cercanas, ya no las podemos ver como antes. Y aún así piensen diferente a nosotros. Debemos amarlos como Dios nos ha enseñado en la palabra. Y no debemos murmurar entre ellos. No podemos hablar a escondidas o hablar mal de ellos sin saber realmente lo que uno pueda estar pasando. Seamos amorosos con ellos. Y no juzguemos y murmuremos. Aún así, piensen diferente que nosotros o hagan las cosas distinto a nosotros. Porque eso es divisionismo, hermanos. Y eso es murmurar de la ley. Y Dios dice que no seremos hacedor de la ley si generamos divisionismo. Quería terminar con este versículo que dice en Salmo 133:1, dice: mirad pues, hermanos, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y eso es lo que nos manda Dios el día de hoy, hermanos. Y no solamente el día de hoy. Nos está hablando y haciéndonos preparar para lo que se viene. Tenemos que unirnos en su amor, en su palabra, buscar esa armonía entre nosotros para poder ser de bendición para este país. Sabemos que Él dice en su palabra, dice que si este pueblo se humilla de sus malos caminos y de sus pecados, Él desde los cielos sanará esta tierra. Hermanos, estamos en un buen momento para hacer un compromiso ante el Señor, para hacer un compromiso con Él en nuestras casas, con nuestros amigos, en nuestras familias, y hacer un compromiso de ser más amorosos y ser más comprensivos con ellos también en el amor del Señor. Así que yo te invito el día de hoy, hermano, que si tú has tenido en algún momento, has murmurado o has tenido algún conflicto o te has peleado con algún ser querido, con algún amigo, con algún hermano, que salgas de aquí y busques unirte en la santidad del Señor. Dios está hablando poderosamente en estos tiempos, hermanos. Y cuando me pidieron escoger la canción, la alabanza, para terminar este compartir, una cosa peculiar sucedió y es que Dios había puesto en mi corazón una canción, una alabanza, que yo sin saber y no pude estar en la reunión de jóvenes pasándola, no pude atenderla, no pude estar presente en la reunión de jóvenes, pero Dios puso en mi corazón esa canción.
esa alabanza, y cuando me dijeron que ya había sido cantada en la reunión anterior, yo ya la había escogido sin saber. Y decidí seguir con ella porque todo en la vida tiene un propósito, hermanos. Y si Dios puso en mi corazón esa alabanza, aún así, y haya sido cantada en la reunión de jóvenes anterior, es porque Dios nos tiene algo importante que decir y nos quiere mostrar su poder en nuestras vidas. Y Él no duplica las cosas en vano. Él las duplica con un propósito para darle lo mejor a sus hijos. Así es que, hermanos, los invito a unirse entre ustedes, a amarse entre ustedes, como nos dejó la enseñanza nuestro Padre, amarnos como a nosotros mismos y a Él por sobre todas las cosas. Dios los bendiga, hermanos. Agua en vino volvió, ojos de ciegos abrió, ¿quién como tu Dios? Solo tú brillas en la oscuridad, tu amor nos levantará, ¿quién como tu Dios? Solo tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que ningún otro. Mi Dios redime, perfecto en gloria, mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, tu amor nos levantará, ¿quién como tu Dios? Solo tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que ningún otro. Mi Dios redime, perfecto en gloria, mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, tu amor nos levantará, ¿quién como tu Dios? Solo tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que ningún otro. Mi Dios redime, perfecto en gloria, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que ningún otro. Mi Dios redime, perfecto en gloria, mi Dios, mi Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, ¿quién nos va a detener? Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, ¿quién nos va a detener? ¿Quién nos va a detener? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que ningún otro. Mi Dios redime, perfecto en gloria, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que ningún otro. Mi Dios redime, perfecto en gloria, mi Dios, mi Dios.